Yo quisiera invitarle a que abra la escritura, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 10. Vamos a leer del versículo 8 al 10. El tema de este día tiene como título, Hereda vida con tus palabras. Dile a tu compañero que está junto a ti, hereda vida con tus palabras. Es lo que Dios está esperando. Que al final usted y yo podamos heredar sus bendiciones, porque tenemos un Dios bueno, un Dios que nos ama, un Dios que piensa bendecirnos y bendecirnos abundantemente, porque así es Él. Y dice Romanos 10, del 8 al 10, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a orar. Y te damos gracias, Padre, porque el día de hoy podemos acercarnos a ti. Tú eres un manantial de vida. Y venimos a beber de tu palabra para que ésta haga germinar en nosotros vida y vida en abundancia. Y no solamente esa vida eterna, sino que tú vayas actuando en cada aspecto de nuestra vida, manifestando tu poder, trayendo salvación, sanidad, libertad, provisión. Gracias, porque tú tienes cuidado de nuestro corazón. Y por eso es que nos enseñas y nos capacitas, nos muestras el poder que tiene tu palabra y la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de confesarla, creyendo para que tú te manifiestes. Te bendecimos por todo lo que tú harás el día de hoy en nuestro corazón. Te damos la autorización para que tú actúes en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos estado estudiando sobre el aprender a utilizar nuestras palabras para producir vida. Ya sabemos que cuando se combina el creer en el corazón y el confesar con la boca, se produce vida y vida eterna, que fue lo que aconteció cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero también hemos aprendido que para poder dar palabras de vida necesitamos un corazón bueno. Palabras buenas que salgan de un corazón bueno. Estas son las que verdaderamente producen vida, milagros y las manifestaciones de Dios. Aprendimos que para poder producir vida con nuestra boca debemos de conocer las palabras de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? Este libro que tenemos en nuestras manos, la Biblia, es la palabra de Dios. Sus principios, sus mandamientos, sus promesas, debemos de conocerlas. Sabiendo que la palabra de Dios riega nuestro ser, hace germinar bendiciones, hace producir vida y da abundantemente para satisfacer nuestras necesidades. Dios está esperando que todos nosotros podamos creer verdaderamente toda la palabra de Dios para recibir aquello para lo cual Dios la envía desde los cielos. De tal forma que también Él está esperando que confesemos la palabra y actuemos en consecuencia a ella. Qué importante es obedecer la palabra de Dios para que entonces ésta se encarne en nosotros y tome forma y pueda manifestarse. Es lo que hemos estado platicando estas 2 últimas semanas, así como que rapidito, en corto, resumido. Hoy vamos a aprender a utilizar las palabras de vida en nuestra boca para que podamos heredar bendición. ¿Cómo debemos de utilizar nuestra boca para heredar vida? En el pasaje base de nuestro estudio, en Romanos 10:8, nos muestra lo primero que debemos de hacer. Dice Romanos 10:8, ¿mas qué dice?
Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjese lo que está confesando el apóstol Pablo. La palabra de fe que nosotros predicamos es esta que estamos mostrando. Las buenas nuevas de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero me gusta mucho cómo está escrito aquí en el versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra que está predicando el apóstol Pablo, sí, son las buenas nuevas de salvación a través de Jesús, pero son palabras de fe. Es una palabra que se predica solamente cuando tenemos fe en ella y produce fruto y bendición cuando quien la recibe la puede creer, cuando desarrolla fe. Por eso se dice que son palabras de fe. En primer lugar, para poder heredar vida con tus palabras, la vamos a heredar al predicar palabras de fe. Dile a tu compañero que está junto a ti, predica palabras de fe. Prediquemos palabras de fe. La palabra predicar viene del griego keruso, que significa proclamar en público la verdad divina, el evangelio. Pregonar, proclamar, publicar, divulgar. Si tú conoces las palabras de vida, si las has creído en verdad y has recibido su gracia a través de ellas, no podemos quedarnos inertes. Necesitamos publicar, necesitamos predicar, necesitamos anunciar y divulgar la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a hablar la palabra de Dios para darla a conocer, esta palabra empieza a actuar en la vida de quien la recibe, pero primeramente en nosotros. Mire, toda persona que ha tenido la oportunidad de predicar la palabra, ya sea dando clase con los niños, o dando cursos bíblicos, o en ocasiones cuando estás dando testimonio a aquellos que no conocen a Jesucristo, ¿has percibido como que un calorcito dentro de ti? ¿Quién ha percibido ese calor? Como que cuando les estás hablando de Jesús, algo está empezando a suceder dentro de ti. Sientes como que un fuego, como que esa palabra que tú estás anunciando empieza a trabajar primeramente en ti, te empieza a ministrar, empieza a producir ese efecto positivo para la cual Dios la envió a nuestra vida. De tal forma que cuando tú deseas bendecir a alguien, a darle palabras de vida, el primer bendecido, ¿quién es? Somos nosotros, cada uno de nosotros, porque esta palabra empieza a producir fe. Tú le hablas a una persona sobre palabras de sanidad y esa palabra empieza a producir sanidad en tu cuerpo. Fíjate qué hermoso. Cuando nosotros damos, recibimos primeramente la gracia de Dios. Tiene un efecto boomerang. Si tú deseas que tu vida se llene de palabras de vida, atrévete a predicar la palabra de vida. Predica palabras de fe. Mira, vamos a ver un ejemplo. ¿Has oído hablar de la mujer samaritana? Aquella mujer a la que Jesús se acercó estando en el pozo de Jacob. Abre la escritura, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 28. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 28. Imagine esta escena. Jesús llega a una ciudad samaritana llamada Sicar, en donde se encontraba el pozo de Jacob. Ahí se encontraba una mujer samaritana que sacaba agua del pozo para llenar su cántaro. Jesús, cansado del camino, le pide a la mujer que le dé de beber.
En la plática, Jesús se revela a su vida de tal forma que ella empieza a creer en Él. Empieza a creer que Él es el profeta, que Él es el Mesías esperado por Israel. Y dice en Juan 4:28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, repita conmigo la palabra, dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vamos a leer a partir del versículo 39 ahora. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Repita conmigo, creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Qué historia más fantástica? La mujer dejó su cántaro para ir a la ciudad, a los suyos, para decirles, venid, aquí hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Esta mujer había tenido 5 maridos y el que tenía actualmente, pues no era su marido. Jesús la confrontó porque le dijo una verdad. ¿Sabes qué? Mira, tú has tenido 5 hombres y el que tienes ahorita no es tu marido. Esta mujer se sorprendió de que Jesús le dijera cosas que nadie conocía, sino solamente ella. Posiblemente esta mujer se sentía pecadora. Era una mujer que a los ojos de toda su comunidad pues no tenía buen nombre, buena fama. Posiblemente era una mujer que había adulterado, que vivía en pecado. Era una mujer que delante de sus ojos no se tenía en buena estima. Sin embargo, ella creyó las palabras de Jesús. Creyó que Jesús era el Mesías, el profeta, aquel que estaba esperando el pueblo de Israel. De tal forma que lo primero que hizo cuando ella creyó en Jesús es ir y predicar. Cuando hablamos de predicar estamos hablando de proclamar, de anunciar la verdad divina. ¿Quién era la verdad? Jesús, que estaba ahí en Samaria. Los hombres de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. Eso dice la Escritura ahí en el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. La palabra que salía de labios de esta mujer eran palabras que producía fe en aquellos que la estaban recibiendo, porque dice que creyeron en la palabra. Y esa palabra estaba produciendo también vida, porque cuando nosotros creemos en el unigénito Hijo de Dios, vamos a tener vida y vida eterna y vida en abundancia. ¿Sabe? Lo más fantástico de esta historia es que ella no sintió vergüenza de ir a los habitantes de su ciudad para hablarles acerca de las palabras de Jesús. Ella no permitió que su pasado le impidiera comunicar una verdad tan grande. Esta mujer supo que a pesar de su pasado, para Jesús ella era especial, de tal forma que el valor y la estima que recibió de parte de Jesús, ahora la estaba compartiendo a todos los demás. El apóstol Pablo, el gran comunicador del Evangelio, comentó en una ocasión en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree,
al judío primeramente y también al griego. Fíjese, la palabra de Dios, las palabras de fe, las palabras de vida son poder de Dios. Significa que Dios actúa a través de estas palabras. Pero para que Dios pueda actuar positivamente y manifestar su gloria en nuestra vida, nosotros necesitamos creer las palabras de fe que se nos predican. Las palabras de Jesús producen vida en el corazón de quienes las reciben con fe. Solamente producen vida en quienes las reciben con fe. ¿Qué me quiere decir, hermano Jorge? Que si no recibo la palabra de vida con fe, no produce nada en mí. Exacto. Pero ¿no dice la Escritura que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? Significa que si yo escucho la palabra de Dios, produce fe en mí. Sí. Esa es la intención de la palabra. La palabra es como una semilla que tiene potencialmente la capacidad de producir vida. Pero para que esa semilla produzca vida, tiene que caer en una buena tierra. La buena tierra seríamos cada uno de nosotros. Y una tierra es buena cuando puede recibir y creer esa palabra de fe. Es una palabra que produce fe. Pero sabía que en ocasiones la semilla cae en una tierra donde no puede germinar, porque no se le recibe con fe. No todo el trabajo es de la palabra, porque pudiéramos decir, es responsabilidad de la palabra de Dios producir en mí fe para que yo pueda creer en ella y entonces pueda recibir las promesas. Pero no es así. La palabra de Dios sí produce fe, y produce fe para recibir y heredar bendición, pero cuando nosotros la recibimos y la creemos con fe. Mire, nuestro Señor Jesucristo nos explica esto a través de una parábola, la parábola del sembrador. Acompáñeme por favor a Lucas 8, del 4 al 15. Lucas 8 del 4 al 15. Comenta: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mire,
Esta historia nos dice que la semilla es la palabra de Dios, la palabra de fe, las palabras de vida, la verdad divina. Recuerde que el propósito de la palabra es hacer germinar, hacer producir vida en nosotros y darnos en abundancia al bendecir cada aspecto de nuestro ser. Lo estudiamos la semana pasada, ahí en Isaías 55:10. ¿Cuál es el propósito de la palabra? Esta es la intención, este es el mandamiento que tiene la semilla de Dios. Pero para que esta semilla germine necesita condiciones adecuadas. Y estas condiciones dependen del tipo de tierra en la que caiga o sea depositada. La semilla tiene el poder de actuar, tiene en sí misma el poder de producir vida. Acuérdese que la semilla es Jesús mismo. Jesús es la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, estamos llenando nuestro ser con esa semilla que tiene la capacidad de producir en mí vida, producir en mí salud, producir en mí gozo, paz, fortaleza, ánimo, libertad. Potencialmente la semilla tiene esa capacidad, pero para que germine, yo debo de ser buena tierra. Por eso es que el Señor nos dice en Jeremías 23:29. Jeremías 23:29. Aquí nos habla sobre el poder que tiene la semilla para actuar. No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. A veces me imagino que la palabra, como ese martillo, cuando Dios la manda a nuestro ser, tiene que empezar a romper dentro de nosotros todo lo que le está estorbando para que se pueda manifestar. Empieza a trabajar, empieza a quitar estructuras de incredulidad, conceptos erróneos, pensamientos negativos, una mentalidad carente de fe, de amor, de obediencia. Empieza a trabajar en nosotros. Es como fuego que consume la paja, lo que le estorba a Dios. Pero no todo lo puede hacer la semilla. Nosotros necesitamos ser buena tierra. Yo puedo sembrar en un terreno la mejor semilla, pero si el terreno es árido, esa semilla ahí se va a quedar. Necesitamos ser buena tierra nosotros. Este pasaje nos habla entonces de 4 condiciones que se pueden presentar en nuestra vida, en el creyente. La primera, los del junto al camino. Dice la Escritura que el sembrador salió a sembrar y que parte de la semilla cayó junto al camino. Y Jesús explica que los del junto al camino son los que reciben la palabra de Dios, la palabra de vida, pero viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Cuando nosotros estamos predicando la palabra cada domingo, puede venir el diablo al corazón de nosotros y arrebatar la semilla. Porque a lo mejor estuvo aquí sentado pensando en la olla express que dejó en casa. O pensando, y saliendo de aquí, voy por unos pollos rostizados, o qué comemos a la barbacoa. Está pensando en otra cosa. O a lo mejor viene tan cargado, con tantos problemas, que en su mente está el pensamiento: yo no creo que mi vida pueda cambiar. Vine aquí para darme tal vez la última oportunidad, pero quién sabe. Y está tan absorto en sus pensamientos que no puede recibir la palabra de fe, la palabra de vida. Sí, la palabra es como un martillo que quebranta, pero hermanos, en ocasiones hay piedras tan duras que
¿Cómo cuesta trabajo que penetre la palabra de Dios? Yo me acuerdo, por 3 años estuve yendo a la congregación, a la iglesia, cuando empezaron a mí a compartirme del Evangelio. 3 años, hermano. Estamos hablando de 156 predicaciones que estuve escuchando. Y entraban por aquí y salían por el otro lado. No recibía nada. Había dureza. El enemigo estaba robando la semilla que estaba siendo depositada en mí. Debemos de hacernos esta pregunta, hermanos. ¿Cuántas palabras hemos permitido que el diablo nos robe? Desde que estamos escuchando la palabra de fe. Porque debemos de poner atención. Si el enemigo nos ha estado robando la palabra y no hemos podido recibir y heredar las bendiciones que produce nuestro ser, pues ya no lo vamos a permitir. Vamos a hacer un alto. Vamos a empezar a poner atención para recibir. Por eso Jesucristo decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Dile a tu compañero, escucha, escucha. Ahora, este caso también se cumple en aquellos que reciben la palabra cuando les predicamos, pero que la rechazan. ¿Sabes qué? Mira, yo no puedo creer en eso. El enemigo está arrebatando la palabra de sus corazones. Y por eso es que no pueden heredar bendición. Escuchan la palabra, pero no heredan bendición. Yo, para poder heredar bendición, no basta nada más con escuchar la palabra. Debo de creer en ella. Y entonces se junta la fe de Dios a través de la semilla que envía con mi fe. Dios está esperando que tengamos usted y yo un poquitito de fe para que Él pueda actuar y manifestarse en nosotros. Unir su fe con nuestra fe. El segundo caso, los de sobre la piedra, son, en la explicación de Jesús, aquellos que reciben la semilla, la palabra. Brota prontamente, pero no tienen raíces. Crecen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Qué tristeza. Reciben la palabra de fe, reciben la palabra de vida. Por un momento creen y dicen, oye, qué fantástico. Yo le quiero entregar mi vida a Jesús. Voy a empezar a conocerle. Pero hay piedras de tropiezo en su vida. No hace raíz profunda la palabra en su corazón. Y como no hace raíz profunda, en el momento de la prueba, en el tiempo de la prueba, se apartan. Aquí nos está diciendo Jesús que en nuestra vida vamos a tener pruebas. En eso consiste la vida. En tiempos de abundancia y en tiempos de escasez. En tiempos de paz, en tiempos de guerra. Tiempos de enfermedad, tiempos de salud. Y cuando viene el tiempo de prueba, se apartan. Son aquellos que dicen, es que no me funcionó. Yo me acerqué primeramente a Dios porque ya había probado de todo. Había ido a que me hicieran las limpias, que son más bien sucias. Me habían leído las cartas, me habían echado la suerte y pues nada me funcionaba. Pues me acerco a Cristo. Por un momento sienten que les funciona. Pero cuando viene la prueba, porque Dios quiere ver lo que hay en nuestros corazones. La fe tiene que ser probada para que sea hallada en gracia delante de Dios. Pero cuando viene la prueba, en ese momento decimos, no, pues como que no me está funcionando. Creo que me iba mejor antes de ser cristiano. No, pues no me conviene. Si ahora que soy cristiano,
Dios me trasladó de las tinieblas al reino de luz y me dicen que ahora tengo yo lucha con el reino de las tinieblas, no, pues yo quiero la paz. Antes el enemigo era mi cuate, nos llevábamos bien, no me hacía la guerra. Y ahora que estoy en Jesús, pues me está atacando. No, pues yo mejor me regreso. Es de corta duración la palabra. Se apartan del camino de la verdad y de la vida y se regresan al mundo. ¿Tú has conocido gente así? Y no pudieron heredar las promesas, porque para poder heredar las promesas que encierra la palabra de vida, debemos de perseverar. Ahorita lo vamos a ver. En tercer lugar, Jesús explica la semilla que cayó entre espinos. Esa palabra de vida que trata de crecer entre espinos. Los espinos son los afanes de este mundo, las riquezas y los placeres de la vida. De manera que estos placeres y estos afanes crecen al mismo tiempo que la palabra y terminan ahogándola, haciéndola infructuosa, porque aquí dice que no llevan fruto. Los afanes de la vida. Estamos tan preocupados qué comeremos, qué vestiremos, si tendremos trabajo, si me irá bien, si tendré salud, si viviré en libertad, si terminarán mis angustias, mis depresiones, mis problemas conyugales, si terminarán mis problemas con los hijos. Estoy tan absorto en mis afanes, en mis preocupaciones, que no permito que la palabra de Dios crezca en mí y me lleve a heredar bendición. No la puedo creer. ¿Cuántas veces has estado tú en una situación difícil y llega alguien y te dice, mira, tengo una palabra de Dios para ti, recíbela? Y tú la lees y sigues sintiéndote igual, porque no la puedes recibir, porque ese afán ahoga la palabra, la estrangula, no permite que respire, no permite que se manifieste, y continuamos en la misma condición. Nos sentimos tristes, nos sentimos decaídos, nos sentimos preocupados y no podemos salir de esa condición. Y estamos recibiendo la palabra y esta quiere crecer en nosotros. Pero los afanes la ahogan. Los afanes también pueden ser la escala de valores que tenemos. Para nosotros es más importante el partido de fútbol que escuchar la palabra de Dios. Para nosotros es más importante hacer tesoros aquí en la tierra que hacer tesoros en el cielo. Para nosotros es más importante confiar en nuestras capacidades o en un peso en el bolsillo que confiar en Dios, en su provisión diaria, en el pan nuestro de cada día. Y muchas veces esas estructuras o esos pensamientos o esos valores impiden que crezca la palabra de Dios y que se pueda manifestar la bendición en nuestra vida. Los del junto al camino, los de sobre la piedra, la semilla que cayó entre espinos, en esos tres casos no heredarán las promesas que encierra la palabra de Dios. ¿En qué caso sí? En el cuarto caso, la semilla que cayó en buena tierra son los que, dice en el versículo 15, son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Fíjese, aquí hay varias condiciones. ¿Se acuerda usted que las palabras buenas que salen de un corazón bueno son las que producen vida? Y aquí nos está diciendo el pasaje, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Cuando hablamos de un corazón bueno, estamos hablando de un corazón que ama a Dios.
Estamos hablando de un corazón recto, de un corazón que tiene temor de Dios, un corazón que busca hacer la voluntad de Dios, un corazón que desea agradar a Dios, que desea obedecerle, de tal forma que retiene la palabra, la guarda, la pone por obra, la ejecuta, la vive, se encarna la palabra en él, la obedece. Y entonces, dice la Escritura, dan fruto con perseverancia. Pero cada persona toma la decisión en recibir, creer, retener, obedecer y permanecer en ellas, ¿o no? Si decide hacerlo, entonces esta semilla crecerá y dará fruto en su vida con perseverancia. Es por eso que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica en Primera de Tesalonicenses 2:13. Vamos a Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes cuando creemos en ella. ¿Quieres que la palabra de Dios actúe en tu vida? Hay que creerla. Este libro está lleno de promesas y bendiciones. ¿Quiénes las heredan? Los que creen en esa palabra de bendición. Esa bendición se materializa, cobra forma, toma forma por medio de la fe. Las palabras de la mujer samaritana fue lo que produjeron en el corazón de todos los habitantes de la ciudad de Sicar. Produjeron fe. Es por eso que cuando se acercaron a Jesús, dice en el versículo 42 de Juan 4:42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. La samaritana dio palabras de fe y dio palabras de vida, porque esa palabra de vida cayó primeramente en ella como buena tierra, y entonces la retuvo y después la comunicó. Y después produjo vida en aquellos que la recibieron y pudieron también heredar las promesas de vida y de salvación por medio de Jesucristo. Esto es lo que sucede. Cuando nosotros creemos las palabras de Jesús, vamos a poderlas predicar. Esta palabra empieza a trabajar en nosotros, empieza a trabajar en la vida de quienes las escuchan. Si es buena tierra, va a producir fruto de salvación y vida y bendición. Y va a heredar esa persona las promesas de Dios. Y nosotros también. No solamente al predicar empieza a trabajar en nosotros la palabra, sino que vamos a poder confesar la palabra a través de nuestra oración. Y aquí viene el segundo punto. ¿Cómo podemos heredar vida con nuestras palabras? Al orar palabras de fe. El primer punto fue al predicar palabras de fe. Ahora, al orar palabras de fe. Cuando nosotros oramos, estamos pronunciando palabras que si salen de un corazón bueno, de un corazón lleno de fe, cobrarán vida y se manifestarán. Mire, permite que le dé algunos versículos que hablan de esta verdad. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 21, versículo 22. Mateo 21, 22.
Empieza a decir Jesucristo, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Si tú oras palabras de fe, esto es, palabras conforme al corazón de Jesús, palabras que son principios bíblicos, que son promesas, palabras de vida, todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, lo recibiréis. ¿Qué significa? Que te va a venir, que se va a manifestar, que va a ser una realidad en tu vida, que va a dejar de ser una oración y se va a convertir en una certeza, en una realidad. Otro ejemplo, en Juan 15:7, Jesucristo dice, Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Si permanecéis en mí, nos está haciendo la invitación. Ya recibiste las palabras de vida, ya creíste en ellas, las estás anunciando, las estás predicando, estás orando con ellas, pero permanece en ellas a través de tu obediencia. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Suena sorprendente. Hermano, ¿yo puedo pedir todo lo que yo quiera? A ver, Jesús, llévame a la luna. O que viaje a la velocidad de la luz. O que me saque la lotería de todos los países del mundo al mismo tiempo, con un solo boleto. Por eso Jesús está diciendo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Mi oración debe ir de acuerdo a las palabras de Dios, de acuerdo a su corazón, conforme a su voluntad. No pedir tonterías. El poder que tiene la palabra no es para pedir tonterías, no es para nuestro deleite, no son para nuestros gustos carnales, no es para satisfacer nuestras pasiones. Es para orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso estudiábamos la semana pasada que debemos de conocer bien las palabras de vida. Saber en qué consiste, para poder entonces orar conforme a estas palabras y producir verdaderamente vida. Y entonces, todo nos será hecho. Lo que pidiéramos conforme a estas palabras, vamos a heredar bendición. En Marcos 11:24, Marcos 11:24, comenta nuevamente Jesús, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Qué importante es que si yo oro palabras de fe, pues tenga fe para recibir esas palabras. Porque si yo no tengo fe, no estoy orando palabras de fe. Estoy orando palabras que son de hombre, palabras huecas, palabras que no sirven, palabras que no van a producir nada. Cuando yo creo la palabra de Dios, en ese momento esa palabra germina, esa semilla germina en mi corazón, germina en mis pensamientos, y es cuando yo puedo confesarla con mis labios y producir vida a través de mi oración. Pero si no ha germinado en mi corazón la palabra, si yo no la creo, esa palabra está ahí encapsulada. Por mucho que yo la confiese, no va a producir vida hasta que yo la crea.
hasta que germine la semilla dentro de mí. Yo puedo estar lleno del conocimiento de la palabra de Dios, pero si no la creo, no va a producir fruto, no va a producir vida, no voy a poder heredar nada. Quiero que comprendamos muy bien este proceso, hermano, porque a lo mejor muchos de nosotros nos hemos encontrado atorados ahí y estamos orando y vemos que no sucede nada. Y pasamos meses o pasamos años y no sucede nada. Señor, yo he estado orando que mi viejo crea en ti. Señor, que reciba la palabra de vida, que se convierta mis hijos, que sean salvos mis padres. Pero la verdad es que lo veo medio difícil porque mira, mis hijos tienen un carácter tremendo, mis padres pues están medio perdidos. Tienes el conocimiento, tú sabes que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero no ha germinado esa palabra en tu corazón para que deje de ser un logos y se convierte en un rema en la vida de tus familiares. Si tenemos alguna enfermedad, acompáñeme por favor en Isaías 53. Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Tú crees esa frase que dice, fuimos nosotros curados? Está hablando en pasado. Fuimos. No dice seremos curados. Significa que Dios desea nuestra sanidad de todos. Para eso murió Jesús, para que tú y yo tengamos salud. Entonces, es muy importante que si yo ore palabras de fe, y son palabras de fe porque primeramente las creo en mi corazón. Las voy a creer. Otra cita, Mateo 18, del 18 al 20. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 18, del 18 al 20. Comenta Jesús, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Se comprende esta palabra? Hermano, ¿qué es eso de que todo lo que ate en la tierra? O sea que si yo voy y le hago a mi hermano Pedro un nudo japonés, lo ato, ¿ese nudo se va a hacer también allá en el cielo? No nos referimos a eso. Estamos hablando de nuestras palabras. Por eso Jesucristo, después de que enseña este principio, dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Está hablando de el orar. Cuando nosotros usamos las palabras de Dios, pueden ser para atar o para desatar. Atamos y desatamos. En eso consiste la oración también. A ver, explíquemelo, hermano. Mire, cuando nosotros oramos para atar, se está refiriendo, por ejemplo, a cuando estamos orando para que un espíritu que esté manifestándose en la vida de una persona sea puesto bajo la autoridad de Cristo. Por eso Jesús enseña que para poder entrar a una casa y saquear sus bienes, primeramente hay que atar al hombre fuerte. Y entonces podremos entrar a la casa
y saquear todos sus bienes. Voy a atar a ese espíritu maligno que deje de tener autoridad en la vida de aquella persona. Y puedo desatar libertad en el nombre de Jesús. Sé libre de tu opresión, de tu tristeza, de tu melancolía, de ese espíritu de muerte, de ese espíritu de enfermedad. Sé libre. Estoy atando y desatando para que se manifieste la voluntad de Dios. Pero también Dios nos manda a que cuando nosotros estamos orando, podamos estar creyendo que lo que estamos confesando con nuestros labios, aquí en la tierra, va a tener una repercusión en el cielo. ¿Qué significa? Que el reino de los cielos se va a manifestar y se va a hacer presente. Cuando nosotros estamos orando, nuestras palabras no solamente tienen un efecto aquí en la tierra, sino que hay una repercusión y hay una trascendencia en el reino de Dios. Cuando nosotros estamos orando con fe, estamos haciendo que el reino de Dios se manifieste aquí en la tierra. El poder de Dios tome control y autoridad de la vida de nuestros seres queridos o de la nuestra. Cuando una persona está enferma, yo puedo desatar un espíritu de salud. Ato al espíritu de enfermedad, suelto un espíritu de salud y de vida. Entonces, el orar palabras de fe es comprender también este principio. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pero estamos hablando de orar conforme a la voluntad de Dios. Ya lo comentamos, no vamos a estar orando cosas vanas. Pues yo desato riqueza, millones de dólares en la vida de todos ustedes. Puedes oír predicaciones así, pero hazte la pregunta, ¿eso es lo que realmente Jesucristo quiere para nuestra vida? Hermano, sí, porque aquí dice que Él nos dará todas las cosas que le pidiéremos. Entonces va incluido. Creo que ya lo he comentado, pero lo vuelvo a repetir. El Evangelio de Jesús va más con hacer tesoros en el cielo que con hacer tesoros aquí en la tierra. Los tesoros aquí en la tierra, más que ayudarnos, muchas veces nos estorban para poder seguir a Cristo y heredar sus bendiciones. Acuérdate del joven rico. ¿Qué le pidió Jesús al joven rico? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Porque ese es el corazón de Jesús. Pero ojo, no está peleado con las riquezas. Pero hay riquezas más grandes, oraciones más dignas. Y muchas veces cuando nosotros ponemos nuestros ojos en las cosas del reino, acuérdese, todo lo demás, aún lo material, viene por añadidura. De tal manera que usted no se tiene que preocupar por qué comerá o qué vestirá, porque la vida es más que el cuerpo y que el alimento. ¿Se comprende? Entonces, sí hay principios bíblicos, pero tenemos que saber utilizarlos correctamente. Hace tiempo también se predicó que debemos de saber usar la palabra, que tiene doble filo. Hay que saber usar el filo correcto de la palabra. Porque hay gente que puede utilizar estos principios, torcerlos y sacar doctrinas que más que bendecir a la gente, la lleva a estar orando y clamando por cosas necias, cosas que no llevan un buen fruto, que no lo van a dar.
Hermano, entonces no debo de pedir por dinero. ¿Por qué no mejor me preguntas, hermano, ¿usted cree que a través de mi obediencia voy a heredar bendición? Pues sí, céntrate más en obedecer para que el Señor te bendiga, porque la misma palabra encierra la promesa de bendición, que en estar afanado por las bendiciones. Ama más la palabra y al dador de la palabra que a las bendiciones que trae la palabra. Tus ojos no deben de estar puestos nada más en heredar bendición. El heredar bendición es la consecuencia de todo lo que hemos estado platicando en estas 3 últimas semanas. Yo lo que quiero es que aprendamos la autoridad que Dios nos ha dado a todos nosotros para producir vida. Y esa vida se empieza a manifestar en nosotros cuando predicamos la palabra, cuando la creemos, cuando la obedecemos, cuando oramos a través de la palabra de Dios conforme al corazón de Dios. En ese momento se produce vida, porque está acompañado el confesar con la fe, con la fe. Y no solamente en mi oración personal. Aquí vemos en el versículo 19 que dice Jesús: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Significa que a veces yo puedo unir mi fe con la fe de mi hermano para que juntos la unamos con la fe del Señor y poder orar para heredar vida, producir vida con nuestros labios. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Tú crees que Jesús está aquí? Pero ¿cuál es la condición? Creer. En todas estas citas que acabamos de leer, que son palabras de Jesús, la condición es creer. Esto es tener fe. Son muchos los que no heredan las promesas de Dios que están contenidas en su palabra porque no creen en ella, porque no la creen. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo oraba Jesús con fe. Él oraba palabras de fe. Acompáñeme a Lucas 5, del 12 al 13. Lucas 5, del 12 al 13. Este pasaje nos habla de cuando Jesús sana a un leproso. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Esta fue una oración de Jesús que produjo vida. Él oró palabras de fe porque él creyó lo que estaba diciendo. Este hombre se acercó a Jesús, tenía una necesidad. Estaba lleno de lepra, dice el versículo 12. No había ni una parte de su ser que no tuviese lepra, por fuera y posiblemente por dentro. La carne se le podría, se le caía a pedazos. No tenía ninguna esperanza de salvación. Estaba destinado a la muerte. Pero se acercó a Jesús con un corazón humilde, oró y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Hermano, ¿cómo sabe que oró? Porque fue una oración la que dijo: si quieres puedes limpiarme.
Jesús era su esperanza. Él se atrevió con sus labios a pedir algo digno al Señor. ¿Se da cuenta que el orar debe de ser para cosas importantes? Yo creo que hay muchas cosas importantes en tu vida. Tu vida misma es importante. ¿Cuántas cosas quieres que Dios haga en tu vida? ¿Cuántos de nosotros estamos necesitados de las manifestaciones de Dios en nosotros? Yo creo que todos. Pues de eso hay que platicar con el Señor. E ir a su presencia y decirle: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y dice en el versículo 13, entonces extendiendo él la mano, le tocó. Fíjate cómo la oración de este hombre produjo una respuesta en Jesús. Extendiendo la mano le tocó y le dijo el Señor: quiero, sé limpio. Aquí podemos ver el ejemplo de Jesús de orar también. Él hizo una oración: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Cuando nosotros oramos palabras de fe, podemos verlo en dos sentidos. Cuando nos acercamos a Dios con una necesidad, debemos de orar con fe y debemos de orar conforme a la voluntad de Dios. Y su palabra está aquí, que nos guía para no extraviarnos. Ya conoces tú sus promesas, ora conforme a las promesas y créelas. Y la segunda dirección es que así como Jesús oró y dijo: quiero ser limpio, sabes que en ti y en mí está la autoridad para poder pronunciar vida en nuestro ser y en los que nos rodean. Todo lo que ates será atado en el cielo, y todo lo que desates será desatado en el cielo también. El reino de Dios se va a manifestar aquí en la tierra a través de tus palabras. Tú y yo podemos orar palabras de fe, palabras que producen vida en las personas, en nosotros mismos, primero en nosotros, porque esta gracia de Dios es primeramente para nuestra edificación y después para edificar la vida de otros. Hermano, tú puedes orar por ti mismo, puedes orar por tu alma, puedes orar por tu corazón, puedes decirle: alma mía, regocíjate en el Señor, corazón mío, teme a Dios con todas tus fuerzas, pensamientos míos sean llevados cautivos a la obediencia de Cristo. Solamente voy a pensar todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tenga virtud alguna, que sea digno de alabanza. Mis ojos mirarán solamente lo recto, mi boca hablará verdad y justicia, mis manos serán instrumentos de bendición. Bendigo mi vida. Confieso y declaro salud y vida en mi ser. ¿Y lo puedo hacer lo mismo por los que están cerca de nosotros? Por nuestros hijos, por nuestro cónyuge, por nuestros padres. Nosotros somos llamados a orar por las personas y a orar palabras de fe. Mire otro ejemplo, en Mateo 9 del 2 al 8. Mateo 9 del 2 al 8. Cuando Jesús sana a un paralítico, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda?
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¿A quién le dio esta potestad del Señor? A los hombres. Ahora, traiga a su mente esta historia. Ahí está un hombre paralítico, tendido sobre una cama. No sabemos cuánto tiempo tenía sin poder caminar. Pero dice la Escritura, al ver Jesús la fe de ellos. Acuérdate, Jesús no puede actuar si no hay fe en nosotros. Si no hay fe, Él no va a poder hacer nada. Jesús no pudo hacer muchos milagros en las ciudades, en algunas ciudades, a causa de la incredulidad de aquellos habitantes. Necesitamos fe para que Dios actúe. Ahora, ve las palabras de Jesús, ve la oración de fe de Jesús. Dijo al paralítico, versículo 2, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Lo que estaba haciendo Jesús era desatar las ligaduras de impiedad, las cargas de opresión, el pecado que asediaba el alma de esta persona. Posiblemente ese hombre estaba en cama, no por una enfermedad que haya iniciado en lo físico, sino por una enfermedad que inició en su corazón. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Lo hizo libre. Los pecados son los que nos separan de Dios, acuérdate. Los pecados pueden llevarnos a la muerte eterna. Es por eso que es importante arrepentirnos de nuestros pecados. Y Jesucristo es el único que tiene la autoridad de perdonar pecados. Y cuando Dios perdona pecados, somos libres, hay paz, hay descanso. Nuestra vida es transformada. Pero ahí estaba Jesús, haciendo libre a esta persona, a través de su oración de fe. Y dice en el versículo 3, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil, decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Usted qué piensa? ¿Qué es más fácil? A ver, ¿quién piensa que lo primero es más fácil? ¿Quién piensa que lo segundo es más fácil? ¿Y quién de plano no está aquí? Sí, porque si no pensamos, no estamos aquí. Mire, yo sé que hay una lucha en nuestra mente de todos nosotros. Porque decimos, espérate, es que ¿qué es más fácil? ¿Decirle a un paralítico, levántate y anda? ¿O decirle a alguien, simplemente, tus pecados te son perdonados? Yo tengo a lo mejor un conflicto con mi esposa y le digo, no te preocupes, mi amor, te perdono. Ten paz en tu corazón. Y uno dice, pues qué fácil, pues así hasta yo. Pero si alguien está enfermo y orar palabras de fe para que cambie su condición física, en nuestra mente uno dice, no, espérate, eso está bien difícil. Porque nos estamos dejando guiar por nuestros sentidos. ¿Qué pensarías si yo te dijera que Jesús empezó por lo más difícil? Porque decirle a alguien, tus pecados te son perdonados, es estar declarando no solamente libertad aquí en la tierra, sino libertad allá en el cielo, porque está desatando a ese hombre aquí y se está desatando allá en el cielo su libertad también. Quien puede hacer eso es el Hijo del Hombre, Jesús. Por eso comenta Jesús, pues para que vean, para que conozcan
que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, porque esa es una gracia que nada más le pertenece a Dios. Por eso dice a este hombre: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Termina siendo lo más sencillo. ¿Por qué? Porque lo que está declarando aquí Jesús va a tener una trascendencia, pero solamente en este plano físico. Porque todo lo que es de este mundo, aún este cuerpo, aquí se queda. Y si Dios tiene el poder de perdonar nuestros pecados, hermanos, tiene el poder de sanarnos también. ¿A cuántos Dios le ha perdonado sus pecados? ¿Lo crees? ¿Lo has recibido? ¿Has experimentado su paz? Entonces podemos experimentar también lo más sencillo, que es nuestra sanidad, que es nuestra libertad espiritual. Aquí, entre nosotros. Pero necesitamos orar como Jesús. Palabras de fe. Yo debo de creer lo que estoy confesando con mis labios. Yo debo de obedecer la palabra de Dios. Yo debo de conocer la palabra de Dios. Yo debo de vivir y de permanecer en la palabra de Dios. Porque no nada más es que de repente alguien me dijo un versículo bíblico y yo ni siquiera lo creo. Y estoy confesando el versículo. ¿Te acuerdas cómo es el proverbio en labios del necio? Como las piernas del cojo, que penden inútiles. Ya lo vimos también. Pero si esa palabra verdaderamente la creo, la recibo, la obedezco, vivo a través de ella y permanezco en ella, todo lo que pidieres en oración creyéndolo, os será hecho. Todo. Dios está esperando que tú y yo aprendamos a orar palabras de fe, palabras que produzcan vida en la gente. Hermano, en usted y en mí está esta potestad. El Espíritu de Dios está en nosotros y Dios está esperando que el Espíritu de Dios pueda fluir en nuestra vida para manifestar esta gracia de Dios. Mire, vamos a Lucas 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Y vamos a leerlo todos juntos, este versículo, hasta el versículo 19. Lucas 4, del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Puede percibir para qué es la palabra de fe? Aquí dice, para dar buenas nuevas, buenas noticias, para sanar, para pregonar libertad, para predicar el año agradable del Señor. Y todo esto tiene que ver con nuestro hablar. No solamente podemos producir vida, sino que a través de nuestros labios podemos producir sanidad, bendición, libertad. Y todo esto no por nosotros, sino porque el Espíritu del Señor está. ¿Sobre quién está el Espíritu de Dios? ¿Lo cree? ¿Pero qué cree? Algunos de los discípulos de Jesús no lo podían creer. Qué bueno que usted y yo estamos esforzándonos por creerlo. Pero ¿sabe cuándo se va a manifestar si lo creemos o no? Cuando se presente la ocasión o la prueba.
últimas citas. Los discípulos de Jesús trataron de echar fuera un espíritu inmundo de un joven en Mateo 17, pero no pudieron. Y entonces llegó el padre de ese joven con Jesús y Jesús lo echó fuera e hizo libre al muchacho. Entonces sus discípulos se acercaron, ahí en Mateo 17, 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahí está hablando ya de compromiso, ¿verdad? No es magia, es fe, es obediencia, es compromiso con Cristo. Yo le voy a invitar a que cerremos nuestra Biblia para orar palabras de fe. Padre, y yo te doy gracias por esta palabra que tú deseas sembrar en nuestro corazón, que tiene el propósito de capacitarnos, que podamos descubrir quiénes somos en ti y lo que tú deseas que acontezca en nuestra vida. Permite que en el nombre de Jesús cada uno de nosotros podamos recibir esta palabra de fe que se está predicando. Esta palabra que empieza a actuar en nosotros, que empieza a remover ideas, principios, conceptos equivocados para sembrar tu verdad. Que tú eres el Hijo de Dios, que tú viniste a esta tierra a morir por nosotros y que tu nombre es sobre todo poder y autoridad, y que a través de tu nombre perdonas nuestras iniquidades, sanas nuestras dolencias y podemos heredar la vida eterna. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, se gesta el milagro más grande, la salvación de nuestra alma. Padre Santo, permite que en el nombre de Jesús estos principios puedan estar firmes en nosotros, que la palabra que tú has sembrado en nuestro corazón no haya caído en mala tierra, no esté siendo ahogada por los afanes de esta vida, que no sea de corta duración, de tal forma que al venir la prueba nos alejemos y se haga infructuoso todo lo que tú has hecho en nosotros. Permite que en el nombre de Jesús podamos perseverar en ti, podamos tener compromisos contigo, que verdaderamente tú estés en el trono de nuestro corazón, que tú permitas que en el nombre de Jesús nuestro corazón sea inclinado a obedecer tu palabra, a creerla, a ponerla por obra, a guardarla en nuestro corazón. Permite que podamos ser animados a predicarla para que ésta empiece a trabajar en nosotros cuando la estamos confesando con nuestros labios. Permite que podamos creer que tú tienes el poder no solamente de darnos vida eterna cuando confesamos tu nombre, sino que tú tienes el poder de sanar, de liberar, de traer provisión, de cambiar cualquier situación en medio de nuestra casa, en medio de nuestra familia. Enséñanos, Señor, a utilizar estas armas espirituales que tú nos has dado, tu palabra y la oración, y aplicar nuestro corazón a ellas. Que con fe, Señor, podamos acercarnos a ti, teniendo certeza de que todo lo que te pedimos conforme a tu voluntad,
tú lo haces, tú nos escuchas. Y en tu corazón está la salvación de nuestros familiares.